I was knocked down, heard the countdown through the haze in the face of defeat, yeah. ¿Qué pasa, Dron Gamers? Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hacer unas tomas de larga exposición nocturnas con el dron de Segovia. Vale, vamos a ir con el Mavic Air 2 y tendremos que estar alejados, pues eso, 150 metros del límite de la población para cumplir la normativa legal. Pero antes de nada, os quería comentar, porque muchos me diréis, ¿pero este tío de qué va? Resulta que se tira 4 meses sin publicar un vídeo. Luego de repente publica un vídeo diciendo que va a dejar y va a abandonar el canal y ahora de repente pues se vuelve activo y se pone a publicar. Pues a ver, lo que pasa es que efectivamente los que visteis ese vídeo, os dejo aquí el enlace, bueno, pues ya visteis que básicamente me agobié por diversos motivos, ¿vale? Tampoco lo voy a andar repitiendo. Y lo que me pasó después es que viendo todos vuestros comentarios, pues la verdad es que como que sentí cierta liberación, ¿vale? Porque antes pues sentía pues eso, obligación, como si fuera una especie de trabajo, todo esto. Y después, gracias a vuestros comentarios, gracias Dron Gamers, pues nada, simplemente me relajé, me quité como un peso tremendo de encima y bueno, pues me han vuelto a dar ganas de crear contenido, vaya. En este vídeo en concreto, además, bueno, pues básicamente voy a hacer una serie de fotos nocturnas con el dron. Llevo haciéndolo creo que desde el 2005 con la cámara normal, la reflex. Y bueno, pues era la primera vez que iba a hacer una foto de este estilo con el dron y me apetecía un poco, pues bueno, compartir la experiencia y ver cómo traspaso todos los conocimientos que tengo de la cámara normal, de la cámara de pie, al dron, teniendo en cuenta, pues bueno, una serie de aspectos que ya veremos a lo largo del vídeo. Entonces, pues bueno, pues simplemente eso, que de verdad muchísimas gracias a todos, porque esto es gracias a vosotros que me enriquecéis mucho más que yo con mis contenidos, entonces pues eso. También por otro lado, bueno, antes de nada, ya sabéis que abajo, en el segundo exacto en el que empieza la acción, podéis ir saltando a través de la barra o a través del enlace que dejo en la descripción, ¿vale? Pero también quería probar un filtro que tengo de Freewell. Este no es un vídeo patrocinado, para nada, el filtro me lo he comprado yo con mi presupuesto y mi bolsillo. La historia está en que os tengo que contar una pequeña historia para ponernos en antecedentes. Hace, pues eso, más de 4 meses, cuando estaba el canal inactivo, y me compré el Mavic Air 2. Bueno, ya sabéis que viene con un pack de 3 filtros muy orientados al vídeo, perdón, muy orientados a la fotografía. Y bueno, uno de ellos es el ND16, pero yo quería el ND4 y el ND8. Y también quería un ND1000 para hacer fotos de larga exposición, típico efecto de seda del agua y demás. Y la historia está en que, como todos los packs que en ese momento aparecían en Amazon, iba a tener filtros duplicados y no quería comprar el macro pack de filtros, pues al final probé a meterme en la web de Freewell y comprar filtros ad hoc. Y bueno, la historia está en que todo muy fácil, muy tal, seleccionas compras, y cuando ya tenía los 3 filtros que quería, o 4, ya no me acuerdo, cuando ya tenía los filtros que quería, los gastos de envío era el mismo precio que meter un filtro más. Y dije, bueno, pues meto el Clear Blue de Freewell, porque siempre he sido un poco escéptico a la hora de utilizar o comprar este filtro, ya que creo que con ajustar la temperatura de color vale. Pero bueno, este filtro te le venden como que te limpia la contaminación lumínica y tienes más calidad. Y pues básicamente lo que quiero hacer en este vídeo demostración es pues probar foto sin filtro, foto con el filtro Clear Blue y ver si realmente merece la pena, por si estáis en la misma tesitura de yo, de lo compráis o no, pues eso. Pero la historia, que me vi por las ramas, es que me llegó el pedido de UPS, el envío de UPS, y me pedían pues una pasta. Si en total el paquete de filtros me costó 120 pavos, pues me pedían un 21% de IVA más, pues creo que es un 9% de tasas aduaneras, en torno a un 29%. Y claro, dije, joder, lo que te cuesta los filtros más la importación, que como los drones de DJI te los compras en la web, te los mandan de China, no hay aranceles, pues iluso de mí pensé lo mismo. Claro, en sus condiciones sí que viene, en sus condiciones pues eso, el troncho ese con la letra así pequeñita que nadie se lee. El caso es que escribí a Freewell para comentarles y preguntarles y ver qué se podía hacer, porque no entendía eso. Y me dijeron no, que no se podía hacer nada, que básicamente eran las condiciones legales, que tenía que haberme leído y que era mi problema. En cierto modo un poco de malas formas, ¿vale? Porque incluso les planteé, vale, pues quiero cancelar el envío de devolución, porque he visto que en vuestra política de cancelación existe la posibilidad de devolución, y me dijeron sí, pero lo que tienes que hacer es aceptar el pedido, es decir, pagar las aduanas y luego enviármelo contra reembolso. Es como, vale. Y eso, pero como muy poca predisposición por su parte. Ojo,
el problema fue mío, que no me leí las condiciones ni la letra pequeña, pero no me gustó, la verdad, un poco el trato que se tuvo. De hecho, hasta el punto de no volver a comprar nunca nada más de Freewell. El caso es que luego me escribió, no sé si un comercial, un director, no tengo ni idea, pero me escribió alguien de Freewell diciendo: hey, veo que eres un creador de contenidos, si quieres hacemos una cosa contigo. Aceptas el envío, pagas la aduana y el IVA y todo eso, y haces un vídeo promocionando nuestros filtros. Y luego, pues bueno, pues después te abonamos el importe total, tanto del pedido como de las aduanas y todo eso, para que llegara a un acuerdo. Y en cierto modo fue como, joder, entiendo que esto es lo que hacen otros creadores de contenido, ¿no? Por eso, yo qué sé, en cuanto que sale un dron nuevo, probamos los filtros de Freewell, maravillosos, tal. Y me sentí un poco estafado como consumidor. Y pensando también un poco pues, en la gente que no tiene canal de YouTube, que al final se fía de creadores de contenido para, pues eso, pues para comprar un producto, si es bueno, si es malo, tal. Y no sé, también fue un poco como frustración, ¿no? De hecho, este vídeo estoy haciendo, no para Freewell, de esto hace ya, de hecho, pues como 5 meses o 4 meses y medio así, o sea que tampoco espero tener nada a cambio de Freewell. Lo hago un poco pues porque quiero probar realmente si este filtro merece la pena o no, porque, bueno, pues eso, y también para ver si a vosotros os aporta o no este tipo de filtros, y si estáis en la misma duda de comprarlo o no, pues bueno, que lo veáis. Entonces, Drone Gamers, poco más, suscribíos si no estáis ya al canal de YouTube, meteros en el grupo de Telegram, que hay gente ahí muy potente, súper maja, que aunque yo no estoy muy activo, la gente sigue activa y es como una pequeña familia que está ahí dentro metida. Y en Instagram, que de hecho las fotos de este vídeo, cuando estéis viendo el vídeo, posiblemente las fotos de Instagram, las que salgan, digamos, en la prueba, ya se habrán publicado. Entonces, pues bueno, si os apetece, ya sabéis, enlace a las redes sociales, lo tenéis ahí abajo, y si no, pues buscáis Drone Gamers si me seguís en todos los sitios del mundo. Una pequeña intro y empezamos. Pues nada, Drone Gamers, ya estamos aquí, nos encontramos en Segovia, en el Alto de la Piedad, en una zona de vuelo 100% legal, es decir, alejados de la ciudad, ¿vale? Entonces, por cumplir la normativa y tal, no voy a coger mucha altura, directamente voy a subir unos 30-40 metros, no creo que más, desde mi posición actual. Voy a hacer un par de fotos y voy a aterrizar sin desplazarme. De momento no tengo puesto ningún filtro, ¿vale? Está como con el dron, digamos, pues bueno, pues de serie. Entonces, pues nada, armamos motores, ¿vale? Pues lo dicho, estamos a 30 metros. Vale, voy a ponerlo en manual, lo tengo en 2 segundos. Lo tengo en 2 segundos. Vale, y si nos damos cuenta, la zona de la catedral queda sobreexpuesta, entonces lo voy a meter menos de 2 segundos. 1,3, a ver qué tal ahí, ¿vale? Y bueno, hago la foto. Vale, pues bueno, tenemos foto de la catedral. Voy a hacer también foto del acueducto. Esta sí que le voy a coger un poquito más de tiempo, 2 segundos, porque no hay tanta iluminación directa y encima está más lejos. Tenemos una referencia. Voy a aterrizar, pongo el filtro, el Clear Night, y probamos. Vale, y tenemos aquí el Clear Blue, que no se verá, ¿vale? Que es el que quiero ahora usar. Despegamos, repetimos fotos y comprobamos. ...30 metros, subimos. Ahí. Vale, y lo mismo, una foto. Aquí esta la teníamos a 1,6, ¿vale? Aparentemente está igual, o sea, no ha perdido ningún tipo de luminosidad, cosa que con algunos filtros así sí que suele perder un paso, ¿vale? Vale, y voy a hacer la misma hacia la catedral, perdón, hacia el acueducto. Vaya segoviano. Voy a meter 2 segundos, foto. Pues ya estamos, vamos a aterrizar. Y ya está, Drone Gamers. Lo que vamos a hacer ahora va a ser ir al estudio, ver ambas fotos, una sin filtro, otra con filtro, comprobar nitidez, comprobar un poco
si realmente lo que vende la gente de Freewell y toda la gente que vende este tipo de filtros, si realmente aporta y nos hace, pues eso, reducir esa contaminación lumínica y tener más información. Porque yo siempre he tenido una teoría, y es que reduciendo un poquito la temperatura de color en la foto original, de este filtro, mejora. No obstante, vamos al estudio y lo vemos. Vale, Drone Gamers, ya en el estudio lo primero que vamos a hacer va a ser abrir el Lightroom. Por cierto, esto no va a ser un tutorial de edición, simplemente vamos a ver las fotos qué tal buenas o no son, con y sin filtro. Si queréis un tutorial de edición con Lightroom, aquí os dejo uno en el que, bueno, pues os enseña primeros pasos, tanto con la versión de escritorio como si no tenéis ordenador, os gusta más trabajar con el móvil, la versión con el móvil. Esto va a ser muy básico, ¿vale? Entonces, abrimos el Lightroom, ya hemos importado las 4 fotos, las 2 primeras serían sin el filtro Clear Night y las 2 segundas con el filtro Clear Night, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a pasar a la opción de revelado. Entonces, si ampliamos, ¿vale? Aquí vemos la información básica. En la parte izquierda, recordad que tenemos sin el filtro Clear Night y en la segunda con el filtro. Si os dais cuenta, a bote pronto, en la foto de la derecha, voy a colapsar esto para tener más información, en la parte derecha el tono del color es como más azulado, como más frío, ¿vale? Y eso al final es un efecto que provoca este tipo de filtro. Y aparentemente a golpe de vista, bueno, no se aprecia mucha más distinción. No obstante, vamos a hacer un retoque rápido, básicamente ajustar temperatura de color, ajustar negros claros y oscuros. Aplicamos de hecho el mismo retoque a las 4 fotos para simplificar y lo vemos. Entonces, vamos con la primera foto. Quitamos zoom. Vale, ya tenemos los mismos ajustes para todas las fotos, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer va a ser, en las 2 primeras, reducir la temperatura de color para bajarlo un poco y hacer tonos un pelín más, pues eso, más fríos. De hecho, esto está en automático, se hizo a 4800 Kelvin y esta se hizo automáticamente a 3600. Pues mira, vamos a coger y lo vamos a bajar a 3600 para tener la misma temperatura. Y lo mismo la segunda foto. Vamos a ver cómo estaba en este caso. Fijaos que aquí sí que se nota más, ¿no? Vamos a ver la diferencia en el caso de segunda foto. Referencia, quiero esta foto y quiero compararla con esta. Vale, fijaos que así que aquí, fijaos que incluso tiene más calidad, más nitidez la primera. Puede ser porque justo hubiera una mini ráfaga de viento y se moviera, ¿vale? Porque no pasaba en las 2 primeras fotos, pero sí las 2 segundas. Pero bueno, al margen de eso, si nos fijamos en el color, aquí sí que se nota que esta foto, la foto de sin filtro, es como mucho más amarillenta que la segunda, ¿vale? Entonces, pues bueno, volvemos a la vista de una en una. 3650 de temperatura versus 5150. Pues vamos a poner 3650 y ahora de nuevo, pues vamos a comparar. Y la verdad es que en cuanto a tonos, fijaos que soy daltónico y estoy opinando aquí de colores, pero bueno, yo lo veo bastante similar, no sé qué opináis vosotros. Si metemos un poquito más de zoom, ¿vale? La parte del acueducto, aquí por ejemplo está esta alta luz, esta alta luz, yo lo veo bastante similar. Si nos vamos, por ejemplo, aquí a la estación de autobuses, creo que es un mal ejemplo de foto porque la segunda, con el filtro, creo que salió un poquito más movido, ¿vale? Pero vamos a volver al primer ejemplo. Vamos a tomar como referencia la de la catedral. Metemos zoom, un poquito sin pasarse, ¿vale? Y fijaos que incluso me gusta más la nitidez de la primera foto sin el filtro. No obstante, creo que sigue estando hasta un pelín más amarillenta, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer va a ser ajustar esta primera foto para bajarle un poquito más la temperatura. De hecho, si lo pongo frío, fijaos cómo queda, que hasta me gusta, pero no me voy a pasar, ¿vale? Voy a poner 2500. La muralla sí que se ve ya más blanquecina. Voy a volver a la comparación, perdón, así. Me voy a la zona de la muralla.
creo que está ya bastante similar. Si volvemos a la zona de la cúpula, lo veo bastante igual. Y la zona de la torre, pues también. Por lo tanto, Drongamer, a bote pronto, lo que me inclino a pensar es que el filtro Clear Night mucho no hace. Ya habéis visto que bajando un poquito más la temperatura de color de la foto sin filtro conseguimos evitar esos tonos como amarillentos y además incluso se ve la foto bastante potente y bastante nítida. No sé vosotros qué opináis, no sé si tenéis este filtro, si lo usáis, no sé qué habéis visto, si yo por mi problema de daltonismo me he metido en un jardín viendo estas fotos y estos colores y tal y comparando y no tengo nada que hacer, pero bueno, ahí estáis vosotros, comentarios abajo a ver qué opináis, lo dicho, si tenéis estos filtros o no, si los usáis, y si retocáis las fotos de alguna otra forma, obviamente podéis usar Lightroom o cualquier otro software, pero si soléis hacer algún que otro tipo de ajuste, pues bueno. No obstante, Drongamers, ya lo sabéis, comentarios abajo, me encanta estar cerca de vosotros, suscribiros si no estáis ya, a YouTube, a Instagram, uniros al grupo de Telegram, que está cada día más calentito, y poco más. Espero que os haya gustado el vídeo, si ha sido así, dadle like, buenos vuelos y nos vemos cuanto antes.